Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy con un nuevo programa. Ese grito del maestro de maestros en la cruz poco antes de morir, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Es uno de los logos del maestro que ha traído muchísima confusión, tanto dentro del cristianismo como fuera. Bueno, sin más dilación, veamos. El maestro conoce bien la naturaleza humana, conoce bien hasta qué punto el mal ha impregnado la conciencia de los hombres y sabe muy bien que cualquier enseñanza entra más con el ejemplo que con el insano hábito de imponer tradiciones. He dicho en otros lugares que el maestro no vino a romper con la tradición judía, sino a trascenderla, servirse de ella misma para enseñar a los hijos de los hombres el nuevo camino. Sí, a los hijos de los hombres, a su conciencia, no a sus creencias. Para nuestro humilde entender es de vital importancia comprender e interiorizar que el mensaje del maestro no viene dado a un pueblo en concreto. Él nace en un pueblo en concreto por razones muy específicas, que en otro momento ya adelantaremos o profundizaremos en ella. Él viene a hablar a las conciencias humanas, a los hijos de los hombres, no a las creencias. Uno de los grandes problemas que tienen los intérpretes modernos del cristianismo es que intentan insertar la figura del nazareno, la figura del maestro, dentro de un contexto histórico, sin entender, obviamente, se entiende por qué lo hacen, sin entender su naturaleza cósmica. Es decir, ellos estudian a Jesús dentro de un marco teórico del siglo I, si no entienden su naturaleza cósmica, su naturaleza de enviado, ya están sesgando, están tergiversando su mensaje, ¿no? Bien, sigamos. Ese grito en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado?, ni es una queja levantada al Padre por la que muchos han querido ver el fracaso de Jesús, ni es una invocación al Salmo 22, sino una enseñanza más, la última que realizaría con vida antes de retornar su espíritu a su propia naturaleza. ¿Qué quiso enseñar el maestro con ese grito que muchos quisieron escuchar como un llamado a Elías? La semana pasada dábamos cuenta de esa frase del maestro, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta frase del maestro, Padre, ¿por qué me has abandonado?, viene a ser la última, literalmente, de las lecciones del maestro en la cruz. El maestro conoce muy bien la naturaleza humana. Y muchos, tanto de los presentes en ese entonces, como de tantos a lo largo de la historia y de hoy en día, se han burlado de la figura del maestro, de lo que representa, por esta misma frase. No entienden, no entendían cómo una figura que era capaz de desafiar a la muerte, que era capaz de resucitar a los muertos, no era capaz de esclavarse de esa cruz y hacer de la suya, ¿no? Obviamente están intentando comprender la naturaleza del maestro a través de su propia naturaleza, y eso es imposible. Lo he dicho en muchísimas ocasiones, lo repito, la conciencia del maestro es la conciencia más elevada que ha pasado y pasará por este mundo humano. Cuando la semana pasada decíamos que
una de las lecciones mayores que enseñó el Maestro en vida y que no se cansa de repetir es aprender a perdonar. Perdonar. Todo lo contrario de aquellos que lo critican, de aquellos que no pueden entender el perdón, porque para ellos es una fragilidad, es una debilidad. Sin embargo, el Nazareno, el Maestro, nos viene a recordar que es el único camino posible para entrar en la casa del Padre. Ese nuevo reino que ha de llegar con su segunda venida. Guste o no guste, esto no es una cuestión de posibilidades, ¿no? Es algo que está aconteciendo. Otra cosa es que se pueda ver, se pueda entender y después se llegue a aceptar, ¿no? Sigamos. Las enseñanzas del Maestro a las puertas del sábado. El mal nutre bien la ignorancia, pero no la que surge de un desconocimiento de la realidad que circunda al ser humano, sino la que aleja al ser humano de sí mismo, de su naturaleza cósmica, de su conciencia de ser. Jesús, el Maestro de Maestros, lo he dicho en varios posts, viene a despertar conciencias, a señalar el camino hacia ese nuevo reino que los hijos de los hombres están llamados a contemplar y vivir con su segunda venida. Un reino que lo abrirá a las estrellas y al conocimiento de sus orígenes, al Padre viviente, al que Jesús ora, al que Jesús presenta como el Ser Supremo, que lo envió con la misión de enseñar a los hombres su destino. Desde que la conciencia humana, desde que ese despertar a la conciencia va caminando a través de la historia de la evolución humana, los dioses fabricados por esa razón, esa racionalidad humana, siempre han sido dioses despóticos, iracundos, coléricos, vengativos, propio de una naturaleza humana aterrada, de miedo, con miedo de todo tipo. El Padre, el Jesús, la conciencia suprema de la que habla el Maestro, no tiene absolutamente nada que ver. Es conocimiento y bondad. Muchísimas de las creencias que han pululado y pululan hoy en día en el orden, no solamente en el orden religioso, en el orden de las divinidades, sino inclusive en el orden social, en el orden político, intentan ver que esa figura, ese líder, tiene que ser pues, brutal, ¿no? Tiene que ser todo poder y sobre todo que tenga muy mala hostia. A la hora de defender lo suyo, vale todo. No. Todo lo contrario de lo que nos enseña el Maestro, que siempre ha enseñado. La prueba está en esa cruz. La prueba está en esa frase de Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La prueba está en ese último grito. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya veremos realmente qué es lo que enseña el Maestro con ese grito. Sigamos. El último suspiro del Maestro viene a recordar a los hombres su fragilidad a la hora de creer el poder que tienen en sí mismo y que nadie se lo puede ni quitar ni dar, sino que es misión de cada uno, de cada conciencia, rescatar de ese mar de miedos y creencias que lo alejan del Padre. Jesús mostró en vida a sus íntimos los acontecimientos que vendrían tras su muerte, la resurrección. Acontecimientos que no entendían, sino hasta que les tocó vivirlos. ¿Cómo alguien que espera resucitar entre los muertos puede quejarse de ser abandonado a la hora de la muerte? El Maestro de Maestros no se quejaba ante el Padre de su suerte, sino mostraba a los hijos de los hombres hasta dónde llegarían sus miedos. Pero, como él mismo presagió, no pasaría mucho tiempo antes que su espíritu volviera encarnado para comenzar la verdadera misión del Maestro ante los llamados a ver su segunda venida.
el maestro de maestros conoce muy bien la fragilidad humana, conoce todos esos miedos que invaden al hombre, ¿no? No solamente ante preguntas de su entorno, ¿no? Sino por el más allá. Jesús en la cruz, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y expira, viene a recordar al hombre que ellos también dudarán hasta el final. Pero, y ahí está una de las grandes diferencias, el maestro volvió para decir a esos hombres que, como digo siempre, su mensaje estaba más destinado a la gente, a las personas que estarían en su segunda venida, ¿no? Los llamados a ver en persona, en primera persona, su regreso. Digo, yo he vuelto, aquí estoy. Ese grito que habéis escuchado en la cruz no tiene sentido. La prueba está en que yo estoy aquí. Viene a decir el maestro de maestros. He realizado algún programa sobre la resurrección y volveré porque es uno de los hechos primordiales. El mensaje del maestro, el mensaje de Jesús se expande gracias a ese fenómeno de la resurrección, a ese hecho de la resurrección. Hoy en día también es puesto en duda por muchísimos increyentes y por muchos creyentes es tomado como un dogma de fe. Es decir, no se puede discutir aunque no lo entiendan. Si los apóstoles no hubiesen visto al Maestro resucitado, el mensaje del Nazareno se hubiese perdido en esos primeros años. No hubiese pasado de ese grupo de los íntimos, ¿no? Por eso es importante entender que no tiene ningún sentido exclamar esa frase sabiendo que va a resucitar. Solo cobra sentido, y esa es su naturaleza, para enseñar a los hombres que pueden dudar todo lo que quieran, porque esa es la naturaleza humana, guiarse por los sentidos, pero que no olviden que Él volvió. Sigamos. Padre, ¿por qué me has abandonado en los tiempos presentes? El mal, este mal que aqueja a las conciencias humanas de su propia esencia, del amor con el que fueron creadas, del amor que expresan en esa capacidad creadora que surge de la libertad de ser, cuando ésta es orientada hacia su poder creador y no hacia la destrucción. Este mal, digo, sigue haciendo estragos entre los hijos de los hombres. Sigue nutriendo esas conciencias humanas de 1001 creencias, cada cual más inverosímiles e inhumanas, y los sigue sumergiendo en miedos ancestrales que solo les alejan más y más de sí mismos y de las otras conciencias. El Maestro lo dejó sentado cuando vaticinó su segunda venida anticipada. Los tiempos serán acortados, pues el mal no remitiría con el desarrollo del conocimiento de la naturaleza, sino se multiplicaría con el poder destructor que acompaña a las nuevas formas de creación cuando son dirigidas hacia el mal. Si aquellos tiempos, estos tiempos, no fuesen acortados, nadie se salvaría. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre, la conciencia humana, no es capaz de aprender a reconocerse a sí mismo como parte de este maravilloso y mágico universo del Padre? ¿Por qué seguirá negando a Dios, a Abba, al Padre? Jesús lo dijo bien claro a los hijos del pueblo judío, y cuando hablaba a los hijos del pueblo judío, estaba hablando a todas las conciencias humanas. Negáis vuestra conciencia porque no conocéis al Padre. Si conocierais al Padre, os reconoceríais como hijos de Dios. Pero aun cuando estéis ciegos al Padre, porque no lo conocéis, abrid vuestros corazones a mí, dice el Maestro, a mi amor hacia el Padre y hacia vosotros, los que buscáis la paz y no el odio entre vosotros, porque yo sí lo conozco, yo soy un enviado de Él.
Mi reino no es de este mundo, dice el Maestro. Jesús lo dijo en varias ocasiones, no solamente a sus íntimos, ¿no?, sino a todos aquellos que le escuchaban, muchos de ellos simple y llanamente para poder rebatirlo, para poder ir contra él, ¿no? Vosotros no conocéis al Padre. El Dios de vosotros no lo conocéis. Sin embargo, yo sí lo conozco porque Él me ha enviado. Otra cosa es que en el Antiguo Testamento pues no esté muy claro la idea de un Dios o varios dioses, que viene y está muy relacionado justo con por qué nace el Maestro en el seno del pueblo judío, ¿no? Esto lo dejaremos para más adelante porque la historia lo amerita. El Maestro lo dice en varias ocasiones: si vosotros sois malos, si sois capaces de hacer cosas buenas, pues imaginaros el Padre, quien me ha enviado. Lo que viene a decir el Maestro es que el ser humano está siendo guiado no por el amor que es, no por el amor que lo engendró como conciencia, no, sino simple y llanamente por un cúmulo de tradiciones y creencias nefastas, inhumanas, que lo han separado del Padre y lo han separado de las demás conciencias. El Padre de Jesús, vuelvo y repito, no tiene nada que ver con esa figura, con esa deidad del Antiguo Testamento, todo cólera, vengativo, iracundo, etcétera, etcétera. No se puede llegar al Padre de Jesús, a Abba, a través de los miedos, a través del temor. A Jesús, al Dios de Jesús, solo se llega a través del amor, no del miedo. Y no por imposición, sino porque emerge en esa conciencia realmente la esencia que es. Por eso Jesús muere en la cruz. Por eso Jesús da ese grito como de desesperación, pero que en realidad, aún en esos momentos, como que dice en el último suspiro, está enseñando a los hombres. Está marcándoles un camino, pero que tienen que transitar cada uno, que cada conciencia tiene que transitar. Aquí la salvación no está en los templos, en los latigazos, en los mandamientos, etcétera, etcétera. Aquí la salvación está en interiorizar realmente el amor y el perdón que cada conciencia es. Por amor y perdón somos capaces de crear realidades. Otra cosa, y eso lo sabe muy bien el Maestro, es que esas dos fuerzas también pueden revertirse. Cuando el Maestro, decíamos la semana pasada, decía lo de Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, como les dije entonces, el gran problema de ese odio que estaba asesinando al Maestro es que no eran capaces de reconocerse a ellos mismos como hijos de Dios. Ya no es que no reconocieran al Maestro, sino a ellos mismos. Y mientras no se pueda reconocer una conciencia como parte de esa conciencia suprema, pues aún seguirán por el camino de las creencias, aún seguirán por el camino de las caídas. El Maestro vaticinó su anticipación, la anticipación de su segunda venida. Simple y llanamente, justamente, por conocer esa fragilidad, esa debilidad de la naturaleza humana, los tiempos tienen que acortarse, porque el conocimiento que se les ha brindado, por decirlo de una manera humanamente entendible, a los hijos de los hombres, no está siendo ni siquiera utilizado para su propio bienestar. Ejemplos sobran. O sea, la primera finalidad que tuvo ese conocimiento del desarrollo atómico fue tirar un par de bombitas. El desarrollo, el conocimiento, digamos, de los microorganismos, más allá de ese lucro farmacéutico que parece que es el que prima, también están las ideas de guerras bacteriológicas y demás. A lo que voy, el Padre Jesús sabía muy bien que esos conocimientos que sí
bien orientados, pueden dar un salto en la conciencia del hombre. Cuando son mal utilizados, pues llevan a empeorar aún más las cosas. Ese empeoramiento es lo que lleva a adelantar, a acortar los tiempos de la sociedad. Como digo siempre, no es algo que este humilde canal intente imponer, simplemente anunciar, a lo sumo recordar. El problema hoy en día es que la figura del maestro de maestros Lavín, por líneas generales, y aquellos que miran con buena fe, como muy espiritual o como un relato de ciencia ficción, una fábula, no son capaces de unir esos dos elementos y comprender que la espiritualidad, el espíritu, la conciencia, como las ingentes formas de vida que pululan por este planeta, no nació en la Tierra, sino ha sido colocada en esta hermosa morada del Padre. Jesús, en su último suspiro, viene a decir: no temáis, dejad que vuestro corazón y no vuestras creencias os guíen hacia el Padre. Recordad que yo os señalé el camino hacia Él, amar y perdonar. No hay otro camino. Sin duda alguna, el mensaje central del Maestro, ese camino que señaló para llegar a la casa del Padre, para llegar a otro tipo de conocimiento, para llegar a otro tipo de relaciones entre los hombres, entre ellos mismos y entre los hombres y la conciencia suprema, y entre los hombres y las conciencias cósmicas. Ese camino que señaló de amor y perdón no es entendido. Es más, hoy en día, en nuestros días, en estos tiempos de tribulación, se ve como una fragilidad, como una debilidad. Estamos ante el imperio de las creencias. La gente, las ideas, las ideologías, las creencias están cada una atrincherando en sí mismas sin darse cuenta que eso es su propia sepultura. No se puede llegar al amor, al perdón, a través del odio, a través de imponerse a los demás. La conciencia no se impone, porque cada ser la tiene en sí misma. La conciencia debe emerger, debe despertar. ¿Ese despertar qué es? Ese despertar es el darse cuenta que cada quien es, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, es la versión del otro. Ponte de acuerdo con tu hermano, dice siempre el Maestro. El Maestro, como esa conciencia superior, y vuelvo y repito, que no pasará otra como la del Maestro por este bendito planeta, lo que nos recuerda siempre es el poder que tiene cada ser, cada conciencia, de crear su propia realidad. Pedid y se os dará. Pero nadie se lo cree. Nadie se lo cree, entre otras cosas, porque el mal, como siempre digo, se ha clonado muy bien y ha sembrado cantidad de creencias para eliminar esas verdades últimas. El Maestro lo decía por activa y por pasiva: si tuvieses un poquito de fe, harías cosas mayores que las mías, en un ejercicio, valga decirlo, de la humildad que le caracteriza a él y a todo su reino. El conocimiento no solamente hace libre a las conciencias, el conocimiento les da humildad, porque la humildad es el camino hacia más conocimiento. El conocimiento está para disfrutarlo, porque el conocimiento da realidades, y esas realidades son las que los seres encarnados vienen a disfrutar, cuando el mal se lo permite. Sigamos. ¿Abandonará Dios, el Padre, Abba, a los hijos de los hombres? Los hijos de los hombres, en esta última humanidad, como en las anteriores, están abandonados a sí mismos, al mal que pueden engendrar por su capacidad destructora, por el mal uso de su libertad creadora. Pero jamás estarán abandonados por el Padre y por el amor de Jesús al Padre y a su misión entre los hijos de los hombres. Abba es una conciencia de bondad,
creadora, no abandona, enseña, no impone, aguarda. El Maestro no vino a juzgar, sino a enseñar a las conciencias humanas que los tiempos para aprender en esta morada del Padre estaban llegando a su fin. Cuando en la cruz grita Eloi, Eloi, lama sabachthani, el Maestro viene a recordarnos, viene a recordar a los hombres que todos serán llamados, pero pocos escucharán el llamado a despertar a su naturaleza divina. El Padre Abba es bondad absoluta, ya lo decía el Maestro, el único bueno es Dios. Son los hombres, como cualquier otra conciencia, ojo, cuando se abandonan a sí misma, cuando olvidan esa capacidad creadora que tienen, ese amor que les engendró, ese amor que pueden engendrar, cuando olvidan su esencia, que es su libertad, que es su ser, su capacidad de construir, y se alejan de la fuente y comienzan a errar y comienzan a caer. Comienza pues la destrucción, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Las conciencias evolucionan, sus encarnaciones sirven para no solamente experimentar el ser que son, sino para experimentarlos encarnadamente. Esa libertad de ser se materializa. Esa libertad de ser es la que te permite construir o destruir, porque tienen el mismo o la misma capacidad, tanto el amor como el odio. Lo único que uno construye y otro destruye. El Maestro vino a enseñar cuál es el camino hacia esa capacidad creadora de construir. El Padre siempre está esperando, siempre. Humanamente podríamos decir que siempre está con los brazos abiertos, esperando que esas conciencias que por su misma capacidad de ser libertad pura, pues han transitado por caminos no propios, caminos errados, pero no por dogmas, no porque vayan en contra de ciertos mandamientos de dogmas, sino simplemente porque se han desviado de sí mismas. No se reconocen a sí mismas. El Padre, digo, siempre, siempre está esperando. De ahí que Jesús, cuando dice cuántas veces debéis perdonar a todas las que vengan, todas las que hagan falta, ¿no? Si esto no es un concurso de que a ver quién lo hace mejor, esto es un concurso de aprender e interiorizar que todas las conciencias, absolutamente todas las conciencias, están interconectadas. Y por decirlo un poquito más allá, todas las conciencias pertenecen a la conciencia suprema. El viaje es para no aburrirse. Sigamos. Los seres humanos han sido acompañados a través de esta última humanidad, como en las anteriores, de conciencias cósmicas. Y en esta humanidad, como en las anteriores, se les ha dado el conocimiento para abrirse a las estrellas, a otra forma de entender el conocimiento mismo. Pero la frase del Maestro viene a recordar también que el camino hacia ese conocimiento tiene que pasar primero por el viaje hacia adentro. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su espíritu? ¿De qué le vale al hombre tener todo ese poder inmenso creador si lo malutiliza y crea odio, sufrimiento y rencor a su alrededor? El conocimiento que viene a señalar el Maestro, en muchos de sus logos se percibe, cuando dice, bueno, todavía no estáis preparados para recibir, entender lo que vais a ver, lo que os voy a mostrar. A donde yo voy no podéis ir vosotros, etcétera, etcétera. Ese conocimiento al que se refiere el Maestro es un conocimiento que los hombres hoy en día, en esta última, digamos, generación, están vislumbrando un poco. Pero realmente están preparados para recibir más conocimientos. ¿Qué se ha hecho con el conocimiento atómico? Lo primero que se ha hecho, ya decía, es tirar un par de bombas
¿Ustedes creen que el ser humano podría llegar a otras estrellas, a otras conciencias que habitan en otras geografías del cosmos, cargados con ese odio que llevan encima? Antes de dar un paso más hacia otro tipo de conocimiento que abra a los hombres las puertas a las estrellas, hay que primero llevar ese viaje hacia adentro, limpiar, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, esas conciencias de todo ese tipo de creencias y comportamientos insanos que lo han llevado pues a autodestruirse, a esclavizarse unos hombres a otros. Para llegar a ese conocimiento de la realidad, tienen primero que conocerse a sí mismos. Esto se ha hecho a lo largo de la historia por muchísimos seres humanos. Pero como conjunto, como sociedad, como colectivo, ese despertar viene de la mano del Maestro en su segunda venida. Cuando el Maestro apuntalaba que serían pocos, es porque son pocos los que están llamados realmente no a entender, sino a aceptar. Hay demasiadas creencias y hay demasiados intereses que nublan esa capacidad que tiene el ser humano de encontrarse a sí mismo. Pero los tiempos son los que son. Jesús no abandona a quien lo busca, pero para hallarlo no debes abandonar al hermano, no debes abandonar a Dios mismo que habita en el hermano, por muy distante que te parezca que esté de ti. Pues cada vez que te encierras en tus creencias por encima de la conciencia que Dios forjó en ti, estás abandonando a Dios, te estás alejando de tu esencia. Jesús, el Maestro de Maestros, como la conciencia más elevada que ha pasado por este reino humano, nos enseña el camino. En la cruz dejó dos últimas enseñanzas: el perdón como único camino hacia la conciencia humana y el conocimiento de que más allá de tus miedos, el Padre te ha dado la conciencia creadora para que los superes y vivas en plenitud. En la cruz el Maestro dejó dos enseñanzas grandiosas. Una, el perdón. El perdón es el único camino, es la única salida, no hay otro, no hay otro. No busquen más allá. Quien no es capaz de encontrar el camino hacia el perdón hacia uno mismo, perdonarse por los errores cometidos, pedir perdón, saber pedir perdón, aceptar todo perdón, e inclusive de quien no te lo pide. Es el único camino para encontrar el conocimiento. Ese conocimiento que te llevará no solamente a reconocerte y encontrar al Padre de Jesús, y el conocimiento para poder abrirte a otras realidades. Eso por un lado. Y por el otro, el conocimiento de ese grito que nos lleva hoy a hablar sobre él. Padre, ¿por qué me has abandonado? Realmente es el conocimiento de saber que por encima de todos los miedos, de todas las incertidumbres, hay una certeza. No se acaba todo con la muerte. Es más, la muerte es otro recomenzar. Es más, lo otro es más real que la propia existencia, la propia corporalidad, la propia materia. Hoy en día, en estos tiempos de tribulación, que humildemente son los que nosotros postulamos que están sucediendo en el mundo, advirtiendo que ya vienen sucediendo desde hace 2000 años. Ya lo he recalcado en otros sitios donde realmente estos tiempos de su segunda venida, de la segunda venida del Nazareno, comienzan con su propia resurrección. Pero en estos tiempos ya, prácticamente a las puertas de la segunda venida del Maestro, cada día hay más incredulidad.
el amor y el perdón, que son las llaves para entrar en otro tipo de realidad, se esfuman a nivel colectivo. Lo que no quita que haya muchísimos seres que, gracias al Padre, gracias al Maestro, pues están encontrando ese camino hacia ese nuevo reino. Y como digo siempre, ese camino no está reservado ni muchísimo menos a cristianos, a católicos, etcétera, etcétera, nada que ver. Está reservado a todas aquellas conciencias humanas que han aprendido ese mensaje tan sencillo de amar y perdonar, ayudar al hermano. No hay más examen que ese. Es normal caer en tentaciones, en dudas, porque justamente la naturaleza humana está preñada de un sinfín de creencias fallidas que lo llevan a eso, a dudar, a ver enemigos por todos los lados. Sin embargo, las enseñanzas del Maestro vienen a decirnos que ese no es el camino. Puedes dudar de todo, pero como diría y dice Jesús, no dudes de mí, porque yo vengo de un reino que ya hemos pasado por esas etapas. Mi reino es un reino que no es de este mundo y que ya conoce al Padre y ya conoce la evolución de las conciencias. Por tanto, seguirme. Este es el camino. El camino es la cruz, pero no para ver en ella sufrimiento, para ver en ella dolor, y menos para crear rencor alguno. Simple y llanamente para enseñar que es el perdón el único camino. Y para enseñar, como en la frase que nos atañe hoy, que la fragilidad es un obstáculo que puede ser vencido. En el caso de Nazareno, en el caso del Maestro de Maestros, lo mostró con su resurrección. Una resurrección que no haría falta en su reino, pero que a nivel humano era necesaria para poder propagar esos mensajes. El mensaje, como digo siempre, de los tiempos de su segunda venida, que dan cabida a otro mundo, a otro reino, a otro tipo de conocimientos y los caminos. Es decir, muchísimos seres que andan vida tras vida sin poder evolucionar, sin poder que su conciencia pase, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, pase a otros niveles, simple y llanamente porque se les ha enseñado que lo normal, lo natural, pues es el odio, la venganza, el ojo por ojo, etcétera, etcétera, cuando justamente es todo lo contrario. Para poder cambiar de chip, para poder cambiar de nivel, cambiar de pista, lo que tienes que es interiorizar que solamente hay dos fuerzas del universo, el amor y el perdón. Lo demás viene por añadidura. Bueno, espero que este programa les haya llegado de alguna forma. La misión de este ser, de esta humilde conciencia, simplemente es anunciar, no es entrar en controversia, no es imponer absolutamente nada, y simplemente es mostrar a ese Jesús que uno conoce. Muchísimas gracias por estar ahí y que pasen una muy feliz semana y bendecida semana, y ya nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Hasta la próxima. Gracias.